Entonces vamos a entrar en materia con la enseñanza. Tengo un pequeño gran problema. La alabanza, la pastora María Esperanza, Alejo, ¿sí? Cuando ministraron en la alabanza, hicieron la ministración que debería ir después de esta enseñanza. Entonces vamos a ver al Señor cómo nos ayuda y qué hace, porque fue tal lo que pasó durante la alabanza, ¿sí? Espero que no lo hayamos perdido en cuanto a lo que el Señor, que vamos a ver cómo esto conecta totalmente con lo que pasó y ver qué el Señor nos da para después también. Ahí los profetas, sí, tú allá al fondo a la derecha, saber qué el Señor quiere derramar en esta temporada. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Eclesiastés 3:1, la base que colocamos siempre. Hay una temporada señalada para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Una manera en que lo decimos, todo tiene su tiempo. Se lo decimos a las personas en la congregación, a nuestros hijos, les decimos todo tiene su tiempo. En Deuteronomio 16:16 tenemos que el Señor tiene sus tiempos. Y hay una frase que a veces se vuelve frase de cajón, algunos ya la tomamos jocosamente, ¿no? Que dice, los tiempos de Dios son perfectos. Pero se vuelve como una frase de cajón y resulta que no es solamente yo diciendo, bueno, esto debe ser una temporada de Dios, sino yo realmente escuchando la voz de Dios y escuchando de Él si realmente estoy en una temporada de parte de Él. Y resulta que Él en Deuteronomio 16:16 habla de 3 grandes temporadas. Dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Y establece 3 grandes temporadas de convocatoria, de fiestas. Una conecta con la otra, establece un calendario anual y es ahí donde nosotros, de manera profética y en fe, hemos creído en el Señor que hay 3 grandes temporadas en el año que nos recuerdan lo que Jesucristo hizo, hace y hará en la iglesia y en las vidas y con la humanidad en su regreso. Entonces, esas 3 grandes temporadas comienzan con la fiesta que llama la Biblia de panes sin levadura. Y son 3 fiestas que están unidas en una sola semana. La Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, que nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. O sea que esto no es solo un calendario de fiestas, de cosecha, que va relacionado con la cosecha, sino de lo que ya Cristo hizo. Su muerte, su sepultura y su resurrección, ¿cierto? Lo más importante, la base de nuestra fe, lo dice la Escritura. Si no creemos en resurrección, pues, ¿qué estamos haciendo? Tan solo compartiendo moral, tan solo viendo a Jesús como un gran maestro que dijo cosas bonitas de amarse unos a otros y ya, de una manera muy superficial. Pero la vida va más allá. Y resulta que ese primeros frutos, que es la fiesta donde se presentaba lo primero de la cebada, se consagraba delante del Señor, tiene que ver con que Cristo es el primer fruto de la resurrección. Y empezaba un conteo de 7 semanas hacia la siguiente temporada de Dios, Pentecostés. Un solo día, una sola fiesta. Y el Señor manda a llamar a todos los varones de Israel a que vayan al templo ese día. O sea, por lo menos en la fiesta de Pascua, panes sin levadura y primeros frutos duraban 8 días. Todas las celebraciones, todo lo que había que hacer, panes sin levadura eran 7 días, el día anterior comenzaba la Pascua, entonces eran mínimo 8 días de fiesta. O sea que tú podías decir, bueno, vale la pena, vamos a Jerusalén, nos damos un paseíto, llegamos unos días antes, nos vamos unos días después. Sí, dirían algunos, muy a lo colombiano, ¿no? Sí, vamos a hacer un viaje de negocios, lleguemos un par de días antes para conocer, nos vamos un día después, o un par de días después. Pero con la fiesta de Pentecostés van a venir a un solo día. Y bueno, ya hablaremos de eso en su momento cuando llegue. El caso es que hace 8 días, en el calendario, comenzamos con primeros frutos y comenzó el conteo de 7 semanas hacia Pentecostés. Pentecostés. ¿Y qué aconteció en Pentecostés? ¿Qué se derramó? El Espíritu Santo sobre la iglesia.
lo que dijo el paz que prometió Jesús en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, en este conteo que estamos ahora de semanas, en esta temporada de panes sin levadura hacia el Pentecostés, ¿qué hay en el ambiente? ¿Qué estamos recordando? ¿En qué temporada estamos? En esa expectativa, en ese anhelo de un derramamiento del Espíritu Santo, de una manera, a su manera, ¿cierto? De una manera más exponencial en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, de la congregación, de la comunidad, de la ciudad y la nación, como Él lo determine a hacer. Y es la temporada en la que estamos. Y Tabernáculos, que es la última temporada, que nos habla de el regreso de Jesús, el día que nadie conoce, el día de expiación, que lo asociamos con el juicio, y Tabernáculos, que es lo que dice Apocalipsis 21 y 22, cómo termina la escritura, dice: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. ¿Qué es un tabernáculo? Un templo movible. He aquí el templo movible de Dios, la morada de Dios está con los hombres y habitaremos con Él para siempre. Entonces nos habla de nuestro futuro, ¿sí? Pasado, presente y futuro en las temporadas que Dios abre anualmente. Entonces, ¿por qué hablo estas cosas? Por la temporada en la que estamos. Estamos en ese conteo de 7 semanas a la fiesta de Pentecostés y quedan 6 semanas. Estas fiestas también se les llamaba las fiestas de la cosecha. Y en Pentecostés se va a presentar la primicia y se va a presentar la cosecha del trigo, sobre todo, también con los otros granos que se dan en esta época como la cebada. Pero ya la primicia se dio de cebada y ahorita viene ese conteo para presentar esos panes con levadura delante del Señor de la cosecha. Hace un par de semanas hablamos de cómo era el proceso del trigo y demás, y lo vimos de una manera muy superficial. En Mateo 13, 24 al 30 nos dice la escritura que Jesús habla y da una parábola. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cómo era la semilla? Buena. Pero mientras dormían los hombres que cuidaban, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Qué sembró el hombre en la parábola? El malo, ¿cierto? ¿Y qué había sembrado cuál era la buena semilla de qué era? De trigo, nos lo dice ahí mismo. Y se fue ¿quién? El malo. Y cuando salió la hierba, o sea, pasó el tiempo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Entonces solo ahí como notas al pie de página, ¿no? No culpes a Dios de lo que un enemigo ha hecho en tu vida. No culpes a Dios de lo que a veces tú mismo has sembrado en tu campo. ¿Quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Porque lo hablábamos, ¿cierto? Lo hemos aprendido en muchas otras ocasiones, en los grupos y demás, que cuando el trigo y la cizaña crecen se ven iguales. Pero que la diferencia es que el trigo tiene fruto. Y cuando empieza a crecer el fruto, se doblega el trigo, como lo hicimos. Se doblega el trigo y ahí es donde es más fácil quitar la cizaña porque es pura paja. Y es algo que parece de llevar fruto, pero no tiene nada, ¿cierto? Adentro. No tiene nada adentro. Entonces en Mateo 13:38, cuando él explica la parábola, Jesús dice: la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y habla de que la semilla de trigo son los hijos ¿de qué? Del reino. O sea que nos compara con el trigo. Y ahí es cuando hemos dicho que el Señor nos compara con el trigo y que por lo tanto el proceso del trigo es el proceso de los hijos del reino. Y por eso fue que dedicamos esa enseñanza a ver, ¿sí?, las etapas del proceso del trigo. Y ahora que es el conteo hacia esa fiesta de Pentecostés, vamos a ahondar en ciertas cositas de mejor manera según el Señor nos vaya guiando. Entonces, hablamos del proceso del trigo que comienza con la siembra y el crecimiento, luego viene la cosecha, luego viene el atado y el transporte, luego viene la separación por medio del trillado para sacar el grano,
Luego viene la limpieza, ¿cierto? Por medio del arado, el levantarlo. Acá también se ve el aventar. Aquí también se ve cortico abajo, pero no se vayan a poner a modificarlo porque se nos daña todo. Luego viene el refinamiento por medio del zarandear. Luego viene el almacenaje y la molienda. Y hablábamos de que como estamos en tiempo de consagrar el trigo, en estos tiempos espirituales, ¿en qué etapa del proceso me encuentro? Y era la pregunta que hacíamos en esta temporada y en lo que el Señor nos ha ido mostrando. Y establecimos algo y lo queremos establecer hoy, el propósito del proceso. Lo que decía el Paz, ¿no? ¿Cuál es el propósito eterno? Y en Romanos 8:29 nos habla del propósito eterno. ¿Qué quiere Dios? Por lo general nos preguntamos, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere Dios conmigo? Por lo general le decimos al Señor, bendice mis planes, bendice mis proyectos, bendice mis sueños, bendice mi familia, bendice mi proyecto de vida. Y pocas veces le decimos, Señor, ¿tú tienes un plan? ¿Tú tienes un diseño? ¿Tú tienes un proyecto? Y resulta que sí, el diseño del Señor lo muestra en la Escritura, muestra su gran plan de las edades, su propósito eterno. Y en Romanos 8:29 dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tomo un poco de agua. Para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Entonces el propósito del proceso, ¿sí? No es destruir el trigo, es todo lo contrario, es quitar todo aquello que no es útil para que sea útil y cumpla su propósito eterno, ser como Jesús, alimentando a otros. Es muy interesante porque la iglesia moderna se ha concentrado y se ha enfatizado mucho el hablar de Jesús, pero la iglesia de los apóstoles se concentraba y enfatizaba en algo, ser como Jesús. Y hay una pequeña gran diferencia. No es tan solo hablar de Jesús, claro, es parte del llamado, pero es ser como Jesús, es dar testimonio, es dar fruto, que el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, se muestren en mi vida. Que Cristo sea formado en nosotros para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿De muchos qué? Hermanos. ¿A la imagen de quién? De Cristo. Entonces por eso, si queremos resumir el propósito eterno, es ser como Jesús. Por eso en la misión que tenemos ahí escrita en la congregación, ¿no? Ser y hacer discípulos de Cristo. Pero comenzamos con el ser. Porque el evangelio a veces se enfatiza tanto el hablar de Jesús, pero no se es como Jesús. Tenemos hogares con dinámicas tóxicas, hogares con violencia física o con violencia verbal, con violencia emocional, pero que hablan mucho de Jesús. Y resulta que el propósito es ser como Jesús, que Cristo sea formado en nosotros, más de Jesús en nosotros, que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos aquellas áreas que no se parecen a Él. Entonces el modelo con quien yo me debo comparar es ¿con quién? Con Jesús. Porque ¿cuál es el sueño de Dios Padre? Tener muchos hijos. ¿Cuál es el propósito eterno? Él quiere muchos hijos que sean como Jesús. Que Jesús sea el primero de muchos. De muchos. Entonces vamos a hablar hoy de la preparación del terreno para la siembra y el crecimiento. Teniendo claro que el propósito de todo el proceso es ser como Jesús, más de Jesús en nosotros. Ese es el propósito eterno, ¿sí?, del Señor, ser más como Jesús, porque hemos crecido en un mundo donde no se nos ha enseñado a ser como Jesús. Pero fuera de eso, donde no habíamos nacido de nuevo, entonces ni siquiera podíamos, porque si no tengo el poder del Espíritu Santo en mí, voy a quedarme con intentar ser como Jesús en lo exterior. Imitar a Jesús, ¿sí? ¿Qué haría Jesús, no? E imitarlo exteriormente, pero sin haber nacido de nuevo. Y esto es una obra que se hace espiritualmente.
y todo parte con el nacer de nuevo. Entonces vamos a hablar de la preparación del terreno para la siembra y el crecimiento, para ese propósito eterno de ser como Jesús. Comenzando con un principio. El terreno es el corazón. En Lucas 8:15 dice, la semilla en la tierra buena son los que han escuchado la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Y establece un principio. Y aquí está en el contexto de que está hablando de la parábola del sembrador. Que el sembrador salió a sembrar y que una parte cayó en el camino, otra en pedregales, otra entre espinos y otra en tierra buena. Las demás sufrieron ciertas consecuencias, no se dio la cosecha, pero la que cayó en buena tierra produjo una al 100, una al 60 y otra al 30. Y luego aquí explica la parábola y dice, la tierra buena son los que han escuchado la palabra con un corazón recto y bueno. Y establece, el terreno donde cae la palabra de Dios es mi corazón. Yo con el tema del marcapasos. Está hablando no del corazón físico, está hablando de esa área interna de nuestro ser. Está hablando más allá de eso. Está hablando mucho más allá. Entonces pregunta a la persona que está a tu lado, ¿cómo está tu terreno? ¿Cómo está tu terreno? Bien, tengo una finquita ahí más allá de Cota. No estamos hablando de ese terreno, estamos hablando de este terreno. Y esa es parte de la pregunta que quiero que podamos tener delante del Señor a lo largo de lo que sigue de la enseñanza. Resulta que, viendo cómo ocurría el ciclo anual de siembra y de cosecha, en el verano, la tierra el suelo, el terreno se vuelve seco y se endurece. Entonces se empieza a cuartear. Eso tiene beneficios, ¿como cuáles? Que el calor abrasador destruye las bacterias. Destruye incluso, alcanza a destruir también mucha hierba mala. Pero, ¿cómo queda el terreno? Árido. Tú ahí no puedes sembrar directamente. Entonces, hay temporadas en nuestras vidas donde nuestro terreno está seco y duro. Todos nosotros estábamos así antes de conocer del Señor. Es la manera como llegamos o como Dios va preparándonos antes de conocer del Señor. ¿Cuántos de nosotros no decimos, es que yo antes era y ahora soy? Yo antes reaccionaba con una dureza y ahora menos dureza. ¿Sí? Y anhelo menos aún. Es como comienza una persona en el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos una persona reseca y con un corazón duro, recordemos cómo éramos nosotros. Porque a veces se nos olvida, como el Señor ya ha hecho una obra en nosotros, somos muy duros con aquellos que se parecen a nosotros, porque nos vemos reflejados en ellos. Y se nos olvida la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Yo no sé mucho de tierra, entonces, si yo viera ese terreno, yo diría, no. Y me dicen, aquí, mire, puede comprar este lote para sembrar. ¿Cómo va a comprar esto? Sí, está duro, está endurecido. En mi ignorancia de no saber los ciclos y demás, lo descartaría. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos descartado a nosotros mismos y no nos hubiéramos compartido el evangelio? Yo lo he dicho, de pronto yo no me hubiera invitado a mí mismo a la congregación. Ese joven todo desubicado y demás, ni para qué le menciono eso, no le debe interesar. Pero una invitación. Y aquí estamos, 22 años después. Una esposa, 6 hijos. Una hermosa congregación que el Señor nos permite ministrar, enseñar, apoyarnos unos a otros. Es una bendición. Pero si la persona me hubiera visto así, como estaba, reseco y duro, de hecho, ni para qué le invito, ni para qué le digo que vaya a la congregación. No, ese es más ateo que el ateo. No, ese por allá cree en esto, en lo otro. Por eso lo insistimos tanto. No dejes de invitar a alguien. No sé cómo compartir el evangelio, con tu testimonio y con tu boca. Pero no sé qué decirle y me enredo. Invita. Operación Andrés la llamamos, ¿no? Tú puedes invitar a alguien para que escuche y llegue
donde el Señor. Entonces, a veces nos vemos así, pero el Señor ve todo el potencial de ese terreno que nosotros no vemos. Entonces, en Hechos 3, 5 al 11, dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Hebreos, perdón, gracias, Paz. Hebreos 3 del 5 al 11. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, aquí la Escritura nos pone, nosotros somos ese terreno de Dios, somos la casa de Dios. Moisés sirvió a Dios como siervo, pero Jesús ¿cómo lo sirve? Como hijo. Y hay una pequeña gran diferencia. Y así pasa en la vida cristiana. Algunos sirven a Dios como siervo, o sea que lo ven como Él es un jefe. Bueno, entonces yo te doy, pero tú dame, ¿no? Yo siembro, pero ya veré, ¿no? Y la relación es netamente transaccional. Pero ¿cómo sirve un hijo? Por amor. ¿Cuántos aquí somos padres? Levantemos la mano, por favor. Muy bien. Nuestros hijos cuando son pequeños, de las primeras cosas que quieren hacer es ayudarnos. Ay, ¿dónde estará mi chanclas? Y salen corriendo. ¿Dónde estará esto? Y salen corriendo. Aquí, papá. ¿Sí? A veces llegan ahí, ¿no? Con el computador que no lo pueden ni levantar. Y uno, mi amor, gracias, cuidado. ¿Sí? O el vaso ahí de agua que está que se le riega de vidrio. Y uno, mi amor, gracias. ¿Sí? Porque el servicio parte del amor. Y Jesús nos hereda eso, nos enseña eso. Por eso Él sirve, pero en amor como hijo. Entonces, ¿cómo sirves tú? Los que están conectados, ¿cómo sirven en sus congregaciones? ¿Cómo sirven en la casa de Dios? ¿Como Moisés? ¿Como un siervo? ¿Por una paga? ¿O por amor? ¿O por amor? Pero ese no es el tema de hoy, pero es que este pasaje es muy bonito. Así, ¿dónde va lo del tema de hoy? Lo que sigue, por lo cual, dice el Espíritu Santo, si ustedes escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿No endurezcan qué? Sus corazones. Y hoy habla de ese terreno, pero endurecido. Entonces viene la palabra de Dios en muchas ocasiones a nuestras vidas, pero encuentra un corazón que está endurecido. Y no necesariamente por el pecado, no es lo único que lo endurece. Pueden ser pruebas, circunstancias difíciles, puede ser fatiga, descanso, incluso el aburrimiento. Y se empieza a endurecer ese corazón. Y la palabra de Dios que antes venía y producía tanto en mí es como, ok, sí, eso ya lo sabía, qué bueno. Sabemos que es buena, pero no produce vida, porque hay una dureza en el corazón. Hay una dureza en el corazón. Y en Ezequiel 36, 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y promete quitar que el Señor la dureza del corazón. O sea que hay una promesa de parte del Señor de que por más duro, seco, inquebrantable que yo vea mi propio corazón y que yo diga todas las circunstancias, mi vida ha sido tan dura, es que usted no sabe por lo que he pasado, mi niñez, violaciones, mi propio papá, mi propia mamá, lo que me hicieron, no me hicieron. No importa la carga, la resequedad que pueda tener un corazón. El Señor dice, los hombres no pueden con eso, pero yo sí. Él es el único que es capaz de cambiar y de transformar ese terreno. De volver un corazón de piedra. Ni siquiera es tierra, piedra. Y le daré un corazón de carne. Dile a la persona que está a tu lado, si el Señor puede hacer esto, ¿no podrá transformar nuestro corazón aún más? Dile así, ¿no podrá transformar nuestro corazón aún más? Si su promesa es, si su corazón es de piedra, si tú eres cero empatía, cero amor, cero lo que sea, el Señor dice, yo cambio corazones, los transformo. Entonces, ¿qué es lo que produce ese endurecimiento? La ausencia de
agua. ¿Por qué durante el verano la tierra se seca? Porque no tiene agua, no hay lluvias. Entonces, cuando hay endurecimiento en nuestras vidas, ¿hay ausencia de qué? De agua, palabra, espíritu. De Jesús, que dice: yo soy el agua viva. Entonces, cuando hay vidas endurecidas, cuando nos sentimos en temporadas en nuestras vidas en que hay endurecimiento, en que hay sequedad, que me siento en un desierto, o el terreno está endurecido, de pronto no estoy en ese desierto, o que han venido pruebas y lo han... ¿Qué necesito? Agua. ¿A quién necesito? A Jesús, que la Escritura dice es el agua viva, el agua de vida. Entonces ahí viene la siguiente parte que acontecía ya en la temporada de otoño. Durante el verano el terreno se reseca, se endurece. Pero en el otoño, cada año, recuerden, estamos en las temporadas en Israel o en los países que manejan temporadas. ¿Listo? Nosotros acá no conocemos esto de las temporadas de esta manera, por lo que estamos arribita del Ecuador. Entonces por eso nos toca hablarlo y conocerlo para no perdernos los principios espirituales que hay en la Escritura tan ricos y tan hermosos. Todo comienza, o sea, ¿cómo comienza el proceso de siembra y de preparación de ese terreno? Con la lluvia temprana. La Escritura en varios pasajes habla de la lluvia temprana y la tardía. Hay promesas del Señor de que va a enviar lluvia temprana y tardía. ¿Qué es esto de la lluvia temprana? Es la lluvia que prepara el terreno. Empieza en el otoño y empiezan esas lluvias ¿a qué? Mojar, humedecer el terreno. ¿Cuál es el tema? Que la lluvia no depende de las personas. No, pastor, estás equivocado. Ya en Israel ya tienen unos métodos para provocar que la lluvia... Sí, estamos hablando de los principios espirituales conforme a lo que la Escritura dice, ¿no? El hombre siempre utilizando su creatividad, ¿no? Para ir más allá y saltarse los tiempos y las temporadas. Ya no dependemos de que Dios quiera o no quiera. Podemos hacerlo nosotros mismos. Joel 2:23 dice: hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación. ¿Qué es vindicación? Es restauración. El Señor les ha dado la lluvia temprana para su restauración. Y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Entonces la lluvia temprana es la que se da al inicio para comenzar el proceso y alistar el terreno. La tardía se va a dar más adelante hacia la cosecha. ¿Cuál es el tema? Este pasaje es tan diciente con lo que es el proceso de una persona, procesos espirituales, no solo cuando conocemos del Señor, y lo incluye, pero aún estando en el Señor, temporadas por las que pasamos y que requerimos de restauración. La promesa del Señor es que Él ha dado la lluvia temprana para su restauración. O sea, el Señor promete, lo dice en la Escritura, que por más árido, por más seco, que tú veas ese terreno así, árido, seco, ni una gota de agua, dice que Él es el que da la lluvia temprana para su restauración. Amén. Entonces, si alguien se ha sentido seco, si estás sintiendo que estás pasando por una temporada, ya habiendo nacido de nuevo, o vienes de una temporada en que no conocías del Señor y hasta ahora estás empezando a conocer de Él, Él es el que da la lluvia. Y aquí partimos de un principio. La lluvia es algo que solo Dios puede dar. El agua de vida solo Cristo la puede dar. No la puedo encontrar en otro lugar. No la puedo encontrar en otro lugar. Hay una película poco conocida, pero ahora hoy en día parece un documental de las cosas que iban a pasar. Se llama Idioticracia, ¿sí? Y es acerca de unos hombres, un hombre y una mujer que quedan congelados y despiertan en el futuro. Y como en el futuro la gente es cada vez más, en la expresión que utiliza la película, idiota, tonta, porque
todo lo delegan, se lo delegan al gobierno, se lo delegan, todo lo delegan, empiezan a confiar, todas las personas dejan de aprender y de crecer. Las grandes corporaciones se apoderan del planeta y demás. Y resulta que una de esas corporaciones convence, ¿sí?, a la gente de que así como los electrolitos son tan buenos, el Gatorade es como si fuera una corporación que vende algo parecido al Gatorade. Como el Gatorade es tan bueno para el ser humano, ¿cierto? Y el ser humano se compone de agua y es tan bueno, entonces deberían darle eso a las plantas. Y entonces en todo a nivel mundial cambian todos los sembrados para que en vez de recibir agua, sean con este líquido parecido al Gatorade. Y viene pues obviamente destruyen el terreno, destruyen todo, no se puede sembrar y demás. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque muchas veces en nuestra vida necesitamos es de Cristo, del agua viva, y estamos ahí con el Gatorade. Porque también es bueno, es que esas cosas también son buenas. Esto de la psicología también es bueno. Claro que sí, tiene cosas buenas. Esto de por este lado que me dijo mi amiga también es bueno. Pero es que uno tiene que ser de mente abierta. No todo puede ser Jesús, pastor. También hay que abrirse a otras filosofías, a otras maneras de pensar. Y resulta que el terreno necesita agua viva, agua, en su magnífica sencillez, tan solo agua. Cuando le das otras cosas, dañas el terreno. Por eso en muchas ocasiones nosotros decimos, lo que tú necesitas es a Jesús. Es una frase que decimos en mi casa, cuando mi esposa me dice, hola mi amor, un saludo, pero cuando me dice, mi amor, ¿sabes qué necesitamos? Y yo le digo, a Cristo. Mis hijos, papi, ¿sabes qué necesitamos? Y yo, a Jesús. Sí, pero además, mira que está a tu lado, necesitamos a Jesús. Él es esa lluvia temprana. Entonces en Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces establece un principio espiritual. La única razón por la que nosotros comenzamos a crecer en el Señor fue porque recibimos esa agua. Y no fue gracias a nosotros mismos, fue gracias a Él. Nadie puede venir, dice ahí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Tú, si has conocido recientemente al Señor, si estás volviendo a tener un encuentro con el Señor después de haber estado por un periodo árido, reseco, o estás llegando por primera vez a la congregación. Sí, es que Cecilita me invitó. Nadie puede venir si no lo trae el Padre que me envió. Gracias al Padre por moverse a través de las manos de Cecilita. Gracias al Padre por moverse a través de las manos de mi cuñada, que fue la que me invitó hace 22 años acá la primera vez. No me compartió de Cristo, ya me dijo, ¿quieres ir ese domingo a la iglesia? Y yo, desparchado, desubicado y todo, yo creo que ella diría, así me lo quito de encima, o así me molesta, o lo que sea. No, eso ya lo estoy poniendo yo. Pero estoy diciendo que aún si ese fuera el motivo, ella no sabía que esa simple frase, ¿quieres ir un domingo a la iglesia?, iba a tener un bueno, que ahora iba a ser el papá, ¿sí?, de sus 6 sobrinos. Entonces, y contando. Mi esposa dice, ¿esposa? Cuando hoy en día nosotros llegamos a 6 y no sabemos qué depara el Señor, ¿no? Pero en nuestro inicio, desde que nos íbamos a casar, habíamos determinado 4. Y ya en la mano del Señor y viendo el proceso tan bonito, dijimos, nos estiramos hasta 6. Entonces ya hoy en día cuando les vamos a decir algo a nuestros hijos, de una sorpresa o algo, yo siempre le digo, hijo, les tenemos una noticia, y abrazo a mi esposa intencionalmente, con la mano en el vientre. Y ella, no les digas eso. No porque ella no quiera, ¿sí?, sino que para no ilusionarlos. Entonces siempre molestamos con eso, pero bueno, chiste interno, ahí se los dejo. Segundo paso después de la lluvia que solo puede hacer el Señor: el primer arado, que rompe la costra endurecida. Eso se da ya después de que han venido las lluvias tempranas. Porque la tierra se humecta, pero no de una no queda un barro. No, empieza a absorber y absorber la humedad.
Los que trabajan, sí, los que son agrónomos, los que tienen sus fincas, sus terrenos, saben mucho mejor que nosotros. Entonces yo estoy aplicando un principio espiritual sobre algo que no alcanzo a comprender porque no fue mi vivencia. Como cuando el pastor Alfonso cuenta ya de su vivencia y otros hermanos aquí de lo que han vivido en el campo, de lo que ha sido esa agronomía y cómo lo disfruta uno porque uno siempre lo está escuchando y aplicándolo espiritualmente. Entonces viene a romper la costra endurecida. Viene a romper el terreno. En Oseas 10:12 dice: siembren para ustedes según la justicia, cosechen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. Entonces, ¿cómo yo rompo la tierra? ¿Cómo el Señor obra eso en mi vida? Al buscarle. Cuando yo busco del Señor, ¿qué estoy haciendo? Rompiendo la tierra, porque dice: rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor. Y asocia el buscar de Dios ¿con qué? Romper la tierra. ¿Y qué es la tierra? El corazón. ¿Y qué hace el arado? ¿Sí? O aún con el rastrillo, ¿cierto? El que tiene su terreno no tenía los bueyes y comenzaba con ese arado a hacerle y a darle a la tierra. ¿Qué está haciendo? Rompiendo, revolviendo la tierra, quitando la costra para profundizar, para poder luego sembrar. Entonces, allá arriba hemos colocado: se requiere una acción fuerte e intencional para romper la costra, para romper el corazón. Es necesario una acción fuerte e intencional. Arar la tierra. Entonces, cuando tú te empiezas a congregar, cuando empiezas a leer la palabra, cuando empiezas de pronto a asistir a un grupo, empiezas a efectuar estas disciplinas espirituales donde antes no orabas, pero ahora comienzas a orar, no sabías lo que era la Biblia, o escuchabas por allá cosas así, empiezas a leer tu Nuevo Testamento. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Jesús? Empieza esa obra de que se está arando la tierra. Cuando tú te expones delante del Señor y empiezas ya no solamente a decir: es que así soy yo. Tu esposo, tu familia, personas a tu alrededor te dicen: mira esta reacción, así soy yo, usted me conoce así de malas. Sino que empiezas a mirar ese terreno y a decir: bueno, ¿por qué está esto endurecido? Y a arar, a ver, ¿qué hay ahí debajo? ¿Qué está pasando? Empiezas a preparar y hay una obra buena de sanidad que puede llegar a ser, ¿cierto?, delante del Señor en el corazón. Porque ¿cuál es el terreno? El corazón. ¿Cuántos corazones no necesitan ser un poquito rastrillados? Y en Hechos 2:37-40 dice: después de que Pedro predica, los que lo estaban escuchando dicen: en el día de Pentecostés, en la fiesta de la cosecha, después de esa predicación, dice: conmovidos profundamente le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el arrepentimiento? Ese rompimiento, ese decir: esto no está bien, ese decir: ese terreno, listo, ya recibió agua, pero puede ser mejor, puede dar fruto. Entonces yo me puedo conformar en mi vida espiritual con: sí, el Señor me habla, voy al Señor y se siente como rico, oro y se siente como bien, siento sus aguas y ya. Pero ¿dónde está el fruto? No te conformes con un corazón a medias. Apúntale al propósito eterno: ser como Jesús, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vivir todo ese proceso del trigo, vivir todo ese proceso de crecer en madurez de la mano del Señor. Entonces, en esta etapa se prepara, se labra, ¿cierto?, la tierra. Se labra la tierra. Luego sigue la tercera etapa, que es la siembra, el esparcir la semilla. ¿Y cuándo se hacía? En invierno.
y se esparcía la semilla en el campo. No como se hace hoy en día a nivel industrializado, ¿sí? Se esparcía ya en esa tierra que ya se había arado. Y la Escritura nos habla mucho de esto, pero de los dos pasajes que tomamos para hoy es Mateo 13:8, que dice la parábola del sembrador, que la mencioné antes. Otra parte cayó en buena tierra, en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, y otras a 70 y otras a 30. Y está hablando de ese proceso de sembrar. Y en Lucas 8:15, que lo leímos al principio, la semilla en la buena tierra son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces, la semilla determina el fruto, pero el terreno determina el resultado. Es lo que nos enseña la parábola del sembrador. Ahí en Lucas 8 la podemos ver también. La semilla determina el fruto. Lo que tú siembres en tu corazón, eso va a salir. Siembra amargura, vas a cosechar amargura. Siémbrale odio a tu corazón, va a salir odios. Es lo que dice, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué? De lo que se ha sembrado, ¿dónde? En el corazón. Entonces la semilla determina el fruto, pero el terreno determina el resultado. Si el terreno no es fértil, si el terreno no ha sido arado, la semilla tiene todo el potencial, pero se va a quedar ahí con todo su potencial. Ahora, el tema es que en el Señor Él nos ve con tanto potencial para dar fruto, para tener vidas sanas en Él a la imagen de Cristo, familias en Él a la imagen de Cristo, congregaciones a la imagen de Cristo, comunidades, ciudades y naciones a la imagen de Cristo, pero lo que está mal es el terreno. Entonces, la parábola del sembrador, Lucas 8 la podemos ver luego, nos invita mucho a analizar es cómo está mi corazón. Como si está endurecido, si está con espinos, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que sigue. Ya me voy a adelantar. El cuarto paso, que es el segundo arado. Vuelve y se ara, se labra la tierra, después de haber colocado las semillas. Porque si tú solamente colocas la semilla, pueden venir las aves del cielo y llevárselas. O pueden crecer de manera superficial y son de corta duración, que es lo que dice la parábola del sembrador, que pasa con la palabra de Dios. Cuando te llega una palabra de Dios, cuando sientes que Dios te está llamando a hacer algo, uy, sí, yo sentí como una presencia del Señor, yo sentí que el Señor me habló ese día. Y luego a las semanas o al mes, oye, no te volvimos a ver, oye, ¿qué pasó con tu proceso? Ah, no. Porque no hubo un segundo arado. ¿Qué hace el segundo arado? Busca que la semilla profundice, se entierre, quede más profundo. Para que las aves del cielo, ¿sí?, no se la puedan comer, no la puedan arrebatar. Entonces busca cubrir y proteger la semilla. Cuando tú te congregas, cuando tú tienes conexión con otros hijos de Dios, cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, estás profundizando, estás interiorizando lo que el Señor te ha dado. No te quedas con tan solo, qué bonito lo que hablan allá, qué bonito, sí, ideales de vida, ¿no? Cómo vivir de mejor manera, cómo ser mejor esposo, mejor hijo, mejores varones, ¿cierto? Y demás. Sino, cuando yo la aro, que digamos en la escritura en Mateo 13:19 nos dice, a todo el que escucha la palabra del reino y no la entiende, el maligno, las aves, vienen y arrebatan lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, que busca el arado, que no quede nada por ahí. Y por eso luego, no sé si han visto a veces en videos y demás, que pasan haciéndole hacia los terrenos, con ramas y eso. Sí, es para allanar el terreno, sí, y también para ayudar después de que pasa ese arado, que pasa de una manera, si el primer arado fue así, de izquierda a derecha, el siguiente va a ser, bueno, pues, si estamos de arriba, entonces de este a oeste,
el otro pasa de norte a sur, ¿sí? Para mover, remover el terreno. Pero lo que busca el arado es que la semilla se siembre cada vez más profundo. Por eso en la parábola de la casa sobre la roca, dice el Señor que las vidas que resisten toda tormenta, y no dice no vienen tormentas, dice vienen, pero las vidas que resisten son las que cavaron profundo, las que profundizaron. Entonces aquí nos habla, ¿sí?, de proteger esa semilla. Dios te ha dado algo, Dios te está llamando en este momento, Dios está haciendo una obra en ti, te ha llamado a retomar cosas y tú dices, esta ya es la N cantidad de veces que sí, que siento que Dios me llama a retomar un proceso, lo inicio, pero nunca lo termino. Protege la semilla que Dios te ha dado. ¿Cómo? Con profundidad, no superficialidad. No te quedes con lo superficial. Ya estoy yendo a la congregación cada 8 días, ¿qué más quiere? Profundiza, comienza a leer tu Nuevo Testamento. Así lleves N cantidad de años en el Señor, no dejes de leer la palabra todos los días. ¿Qué estás haciendo ahí? Arando, profundizando, sembrando, asegurándote de que esa semilla esté profunda para que dé fruto. Y en Santiago 1, 22 al 23 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. ¿Cómo? Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, ¿cómo yo hago ese segundo arado? Poniendo en práctica lo que Dios me dice. Muy sencillo. Dile a la persona que está a tu lado, no compliques lo que Dios ha hecho sencillo. Dile, no compliques lo que Dios ha hecho sencillo. Fuera así de fácil, pastor, pero es que esa área es muy difícil. Ok, ¿y las otras 99 áreas? Te concentras en la que está, listo, y las otras 99. Está como mis hijos cuando están comiendo y me sacan un pedacito ahí que les sale el pollo y sale un pedacito de cartílago y dicen los chiquitos, ¿no?, con su vocecita ahí, papi, mira, es que tiene hueso, está muy duro, no sé qué. Y yo, mi amor, tranquila, cómete los otros 20 que tienes en el plato. Y luego hablamos del que tiene el cartílago. Sí, porque por causa de no hago nada de lo demás. El pastor en la pandemia utilizó en la época de la cuarentena, utilizó una frase que era, ¿qué es lo que tanto sé que no practico? Y eso comienza con el corazón y con la casa. ¿Qué es lo que tanto sé que no practico? Entonces a veces nos concentramos en las cosas que, es que no he podido con esto. Ok, ¿y las otras 99 cosas que hay para practicar en la Escritura? El fruto del Espíritu, ¿sí? El practicarlo es el verlo, el ser hacedores de la palabra, el amar al enemigo, el orar por el que te persigue. Hay cosas tan sencillas de hacer, requieren ponerlas en práctica. Te quejas mucho de tu jefa, de tu jefe, te quejas de tus compañeros de trabajo que te están haciendo esto, que te quieren sacar, que te quieren... ¿Y ya has orado por ellos? Porque dice, oren por los que los persiguen. Es que no he podido perdonar a mi papá por lo que me hizo hace 40 años. ¿Ya has orado por él? Comienza por ahí. Ora por los que te persiguen. Ama a tu enemigo. Es que ¿cómo voy a amar a mi enemigo? A ver, y si viene alguien y me mata a un hijo, ¿cómo lo amo? ¿Te lo hicieron? No, pero en el hipotético. Y por causa de este caso hipotético, ¿maltratas a tu hijo con tus reacciones? ¿Le hablas mal a tu mamá? ¿Le tiras el teléfono? ¿Atropellas a tu esposa o a tu esposo? Ama, ser hacedores de la palabra. Ahí es donde pasamos de que esa semilla se quede y se la puedan llevar y realmente se entierre. ¿Para qué? Para que dé fruto. Luego pasan los meses, ¿sí? Ya la temporada de invierno que va como hasta final de febrero, y en todo ese proceso empieza a brotar la espiga de trigo, pero también la hierba y los espinos. Y ahí es donde viene
que toca remover, el deshierve. El remover, no el trigo, y no la cizaña, porque la cizaña, la característica de la cizaña es que es muy parecida al trigo, es igualita. Entonces, si la cizaña no se logra ver a tiempo, ya no se puede arrancar, porque no tengo manera sino hasta ver el fruto final. Esto está hueco, esto es pura cizaña. Pero en esta etapa sí hay otra maleza que crece al lado, los espinos. En la parábola del sembrador habla de los espinos. ¿Y por qué los espinos son tan peligrosos? Porque consumen mucha agua. ¿Y saben qué necesita el trigo para poder crecer? Agua en abundancia. Por eso cuando el Señor mandaba juicio sobre Israel, ¿qué hacía? Sequía. Cerraba la fuente de agua. Cuando fue Elías y dijo, no va a llover en estos años. Porque el trigo, ¿sí? Estos granos necesitan abundancia de agua al principio de la cosecha, al principio del proceso, y también luego para crecer y para dar fruto. Entonces por eso toca remover aquello que se roba el agua, aquello que se roba los nutrientes. Entonces por eso ahí está, quitar lo que se roba los nutrientes. ¿Qué te está quitando los nutrientes? ¿Qué compite por tus recursos? ¿Qué es aquello que te roba tu corazón, tu alma, tus fuerzas? La Escritura dice, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pero si hay espinos, si hay maleza, esa maleza se va a robar mi tiempo, mi corazón, mi alma, mis fuerzas. En Mateo 13:22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Cuál es el problema? ¿Que se queda qué? Sin fruto. Porque si no hay agua, puede crecer la espiga de trigo, pero no va a producir fruto. Entonces va a ser prácticamente igual a la cizaña, a pesar de ser trigo, tener su ADN de trigo, tener su esencia de trigo, porque necesita ¿qué? Agua. ¿Y qué hemos hablado? ¿Cuál es el agua? Cristo. Entonces, ¿qué es aquello que compite con Cristo en tu vida? El Señor le dice, no, nadie puede servir a dos señores. Amarás al uno y despreciarás al otro. Y en Efesios 4:21 al 23 dice, si en verdad lo escucharon y han sido enseñados por él, conforme a la verdad que hay en Jesús, si en verdad lo escucharon, si han sido enseñados por él, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. Entonces ahí es donde viene esta etapa tan crítica, el remover todo aquello que compite con. No porque sea necesariamente malo, pero porque se roba el agua, los recursos, el tiempo, las energías. Entonces a veces nuestras batallas, ¿no? Somos muy de extremos. Hablamos del tema de las redes sociales, del uso del celular. Sí, oye, dedícale tiempo al Señor, a tu familia. Entonces ya le están prohibiendo a uno, no puede ver Netflix porque ya Netflix es pecado. Tranquila, almita. No estamos hablando de eso. Entonces el fútbol es malo. Pero si está ahí compitiendo y se está robando tus recursos, no tienes tiempo para nada, pero sí para estas cosas. No tienes tiempo para crecer espiritualmente, pero sí para estas otras cosas. Entonces se refiere a eso. Quita la maleza que se está robando tus recursos. Y por último, venían las lluvias tardías. Cuando necesitamos la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es la que ayuda a que el trigo pueda producir y llenar el grano. Si no queda la espiga vacía, ahí están las espigas, y quedaría, aquí es donde van los granitos, ¿no? Aquí adentro. Allá los de la cámara espero estén mostrando. La otra vez yo diciendo, y aquí podemos ver tal cosa, y estaba era una diapositiva y nadie vio nada, pero bueno.
Motivo otra historia. Producción. ¿Sí? Pero si no hay abundancia de agua, no se produce el grano. O si hay poca agua, el fruto es pequeño. Entonces lo que determina que yo tenga una cosecha al 30, al 60, al 100, es la cantidad de agua tardía. O sea que no basta con que yo haya conocido de Jesús para iniciar mi proceso. Necesito del agua viva en todo el proceso. Y ahí es donde nos quedamos a veces. Creemos que es en nuestras fuerzas. Conocemos del Señor. Gracias, Señor, gracias a ti, es por gracia, por misericordia. Y entramos en el reino y creemos que es como que Jesús se quedó en la puerta. Gracias, Jesús. De aquí en adelante yo me encargo de mi vida. Porque Él es en la puerta, ¿no? Y se nos olvida que Él es la puerta, el camino, la vida. Él es el punto de partida. Él es la pista y Él es la meta. Necesitamos a Jesús en todo el proceso. Entonces muchos llegan al Señor por gracia. Gracias, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Ese terreno baldío, no, horrible, lleno de basura, de pensamientos. Y me amaste. Pero gracias, Señor. De aquí en adelante yo me encargo. Yo voy a limpiar este terreno, yo lo voy a regar. Y se nos olvida, no, espérate, lo necesitamos a Él en todo el proceso. Entonces en Oseas 6:3 dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor, no a nosotros mismos. ¿Qué te dice el mundo? Conócete a ti mismo. Conoce tu corazón, explora tu corazón. Mira tu niñez, mira esto, pero mira siempre tú mismo, no de la mano del Señor, no que Dios me muestra de mi niñez, que Dios me muestra de mi vida, sino tú mismo explora, tú mismo conócete. Y aquí dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor, porque Él es el modelo. Que sea Jesús el primero entre muchos hermanos. Entonces muchos llegan a la iglesia, mezclan filosofías, mezclan psicología, llevan procesos de años y no hay crecimiento, no hay fruto, no hay avance, no hay grano. Y no es que continúo trabajando en mí. Ya 50 años. No, y está bien, gracias por darnos ejemplo en que trabajaron hoy. Pero de la mano del Señor, no trabajes en conocerte a ti mismo. Estás trabajando en conocer del Señor. En recibir ese agua que viene de Él. O sea, la perseverancia y dependencia de Dios es la clave de inicio a fin. Su salida es tan cierta, continúa diciendo el pasaje de Oseas 6:3, su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y ahora, estos pasajes tan románticos para nosotros, Oseas, ¿cierto? Por allá Joel, Jeremías, Isaías, pasajes hermosos y románticos de lo que es la restauración que el Señor hace y demás, lo dieron los profetas cuando se iban a llevar al pueblo a pasar 70 años de disciplina. Entonces a veces creemos, ya, todo va a cambiar. El Señor le dice, todo va a cambiar en 70 años. Porque el terreno necesita, ¿sí?, ser restaurado. Y el proceso para ellos fueron 70 años de proceso para ser restaurados. Desafortunadamente no aprendieron la lección, pero eso motivó otra historia, ¿no? La pregunta es, ¿vamos nosotros a aprender la lección? Entonces hay procesos que el Señor nos manda. Entonces este pasaje tan romántico, ¿cierto? Él vendrá a nosotros como la lluvia. Es una promesa. Esforcémonos por conocer al Señor. Y va de la mano con Santiago 5:7. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo toca congregarse? ¿Hasta cuándo toca leer la Biblia? ¿Hasta cuándo toca hacer estas cosas? ¿Hasta cuándo? Ya. Y dice Santiago, sean pacientes hasta la venida del Señor. Bueno. Y él dijo que regresaba pronto. Y Pedro dice, es que para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana y la tardía.
Entonces, parte de lo que yo percibía de parte del Señor para esta temporada, ¿no?, es que algunos de nosotros estamos en ciertas etapas de nuestro proceso. Algunos están recién llegados, nuevos. Y el Señor está haciendo una obra en su terreno, que es el corazón de cada uno de nosotros. Lo bonito es que Él está de principio a fin del proceso, prometiendo el agua de vida. Por eso Jesús dice en 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Cómo ves tú tu terreno? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y el Señor me quebrantaba de una manera. Quisiera que fueran pasando los de la alabanza, por favor, para que podamos ministrar juntos al Señor en estos últimos minutos. No te canses de arar, no te canses de trabajar de la mano del Señor, de la mano del Señor. Y asegúrate de que estemos poniendo los ojos en Él, en Jesús. Él es el agua de vida y el agua viva que necesitamos. Amén. Te invito a que te puedas colocar sobre tus pies, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: Padre, te queremos conocer más. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor. Continuamos delante de tu presencia a pedirte de manera especial, Señor, que seas tú mostrándonos de una manera gráfica, real, cierta, Señor, cómo está el terreno de nuestro corazón, Señor. Cómo está ese lote, esa gran heredad. Cómo está ese terreno, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Venimos a exponer, Señor, nuestra vida delante de ti y a pedirte que por medio del Espíritu Santo nos muestres como tú nos ves, Señor. Nos muestres la temporada en la que estamos, Señor. Nos muestres aquellas áreas, Señor, de nuestro corazón que están dando fruto. Pero a veces el corazón es tan grande, dice la Escritura en Jeremías. Lo dices tú, Señor, que el corazón llega a ser perverso, que ¿quién lo conocerá? Porque es algo tan extenso que a veces vemos lo que nos conviene. Y yo veo aquí este pedacito y lo veo verde, lo veo ya con color miel, lo veo tomando forma. Otro que ya le hemos sacado provecho y fruto. Y hemos sacado cosecha de áreas de nuestro corazón. Las hemos presentado a ti en mi servicio, en mi entrega a ti, en el tiempo que te dedico, Señor. Pero hay otras áreas del terreno, de esa gran finca, esa gran heredad, que no me gusta visitar. Las áreas oscuras, las áreas áridas, las áreas secas. Pero percibo tanto amor de parte del Padre. En decir, no es porque yo no haya mandado la lluvia, es porque mis hijos no exponen su corazón, esas áreas a mí.
no es porque Él haya fallado en la promesa de la lluvia temprana y tardía, es porque nosotros cubrimos esos terrenos, como quien cubre el desorden de la habitación con una sábana y dice: ya, está bonito, nadie lo verá. Como quien esconde los juguetes debajo de la cama, esconde el desorden de la casa, se lleva los platos sucios porque viene visita y los esconde por allá en un cajón donde nadie los vea, pero no los lava, no se encarga. Y la promesa del Señor que la hay en Joel, de enviar su lluvia temprana y tardía, en el mismo pasaje donde habla que va a enviar el Espíritu Santo. Y en esta temporada que estamos contando, quedan 6 semanas para Pentecostés, la promesa del cielo, la apertura espiritual que hay para que tú puedas quitar ese plástico de ese terreno en el nombre de Jesús y decir: Señor, aún las áreas más profundas que nadie conoce, o aún las áreas que yo he ignorado, quiero que hagas tu obra completa, Señor, en mi corazón, en nuestras familias, en nuestra congregación. Señor, que se derrame esa lluvia temprana y tardía, Señor. Muéstranos, Señor, aquello que cubre el terreno. Muéstranos, Señor, aquello, Señor, que no hemos hecho nosotros, que no hemos arado, que no hemos removido la tierra. Muéstranos esas bolsas de basura a veces que hemos convertido un territorio fértil en algo donde botamos lo que no es. Y haz tu obra en nuestros corazones, Señor. Venimos a exponernos, Padre, los que estamos aquí, los que están conectados, los que están escuchando esto luego, en el nombre de Jesús. Padre, pido que tu Espíritu, Señor, sea el que se mueva, Padre, en nuestras vidas, y sea tu Espíritu, Señor, el que nos muestre cómo se derrama, Señor, esa lluvia temprana y lluvia tardía, como esas espigas que se sienten sin fruto y han pasado por procesos, pero te falta un poco más de agua. Y el Señor, lo bonito es que promete ser esa fuente de agua viva, esa fuente de agua viva, Señor. Antes de entonar esta alabanza que es tan diciente, porque es exponernos a esa obra del Espíritu, si alguno de mis amados, de mis amadas, tiene algo para decir, algo que está viendo, que ha visto, los pastores, coordinadores o algún servidor de la alabanza quiere comentar algo, que hable ahora o calle para la próxima. No hablo porque tenga que decir algo, ¿no? Sino porque tengo algo que decir. Entonces nos exponemos delante de ti, Señor. En Proverbios dice que muchas veces el perezoso no sale a sembrar es porque es época de invierno y es difícil para él sembrar porque es perezoso finalmente. Entonces se quiere encontrar la cosecha, pero no la va a hallar porque es perezoso finalmente. Pero si ustedes miran la primera parte de la predica, cuando estaba hablando Jorge, habla de las 3 veces que un hombre debe subir al año, pero no iba con las manos vacías. Y esa es una forma de empezar a arar. Pero esa fiesta no era solamente ahí, que en Deuteronomio está. Pero si ustedes van un poco más hacia Éxodo 20, allá van a encontrar otra sorpresa.
que esas mismas tres, el hombre tenía que ir a esas tres participaciones. No solamente con las manos vacías, no, tenía que ir con algo. Pero ahí está el propósito. El propósito era que su cosecha no fuera deseada por su enemigo. El propósito era que su tierra fuera extendida y sus sueños adquiridos. Miren Éxodo 34, en el del 21 al 25, léelo por favor. Porque es que mis gafas están allá. Esta letra está muy clarita. Uy, sí. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la aranda y en la siega descansarás. También celebrarás las fiestas de la semana, las principias de la siega y del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida de cada año. 3 veces al año te presentarás, todo varón tuyo, delante del Dios, el Señor. Porque yo, es el propósito, arrojaré a las naciones de tu presencia, ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Y cuando subas a presentarte delante de tu Dios, estas 3 veces del año. O sea que definitivamente, con pereza, sin propósito, no esperes siega, no esperes cosecha, no esperes nada. ¿Hay un doble arado? Es porque se necesita profundizar con las aguas. Solamente las aguas profundas son las que conocen el corazón del hombre, y esas aguas profundas es Cristo Jesús. Entonces vamos a entonar esta alabanza y viendo y siguiendo con esa visión, con ese perseverar, ¿no? Y extendernos hacia Él, le decimos, ¿no? Que se abran esos cielos y esa lluvia temprana y tardía sobre cada área de nuestras vidas, para que Cristo sea manifestado de mejor manera y crezca y dé fruto en tu vida, en tu familia, en la congregación, en la comunidad, en la ciudad y aún en la nación, en lo que dependa de nosotros. Que se abran esos cielos en el nombre de Jesús. Venimos a clamar, Padre, a ti, Señor. Amén. Gracias, Padre, por la obra que haces en cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestra congregación, aún la ciudad, la comunidad y la nación a través nuestro, Señor. Que tengas tu sueño de una gran familia de hijos e hijas a la imagen y semejanza de Jesús. Y gracias porque pensaste en mí y en cada uno de nosotros para ser parte de esa familia. Y si tú crees que podemos dar el fruto, lo daremos, porque creemos y confiamos en ti, Señor, y en lo que tú has visto en nosotros. Amén. Amén.